Pues vamos con el siguiente bloque, que es el de ver de este sello ambiental Centro Educativo Sostenible, la parte de los requisitos y cuál sería el procedimiento para conseguir este sello ambiental escolar. Vamos con ello. Lo primero que vamos a ver es un poquito el funcionamiento general del sello y luego ya vamos a ir desgranando todo el procedimiento y cuáles serían los requisitos que tenemos y qué es lo que nos van a pedir para ser susceptible de ser reconocidos con el sello ambiental Centro Educativo Sostenible y cuál sería la documentación que tenemos que aportar. Voy a intentar resumir las principales características del proceso y luego vemos cada una de ellas. Para empezar, veis, os pongo aquí en este esquema, que lo principal que necesitamos, lo veis por aquí en la parte superior a la izquierda, es un programa de educación ambiental y un programa de gestión ambiental. Es decir, en nuestro centro educativo vamos a tener que abordar la educación ambiental, pero también la gestión de nuestro centro como organización y como edificio físico que gestionamos. Esto serían las dos patas principales. Para presentarnos a la convocatoria, porque hay una convocatoria y tendremos que presentarnos en un plazo, tenemos que presentar estos dos programas que tendremos que haber escrito en lo que vamos a hacer en la educación ambiental y la gestión ambiental. Presentamos una memoria descriptiva diciendo qué es lo que hemos hecho anteriormente sobre este tema, junto con el formulario de solicitud. Esto es el completo de la documentación que necesitamos. Nuestro programa de educación ambiental, nuestro programa de gestión, la memoria que los describe y rellenar el formulario de solicitud de concesión. Lo presentamos a una convocatoria y eso se valora. En unos 3 meses se dicta una resolución que por supuesto reconocerán a todos porque todos tenéis un estupendo centro educativo que merece ser reconocido. Y bueno, ese reconocimiento tiene unas facultades y beneficios, pero también unos compromisos y unas obligaciones que veremos después. ¿Durante cuánto tiempo? Esto no es un premio que se da eternamente, no tenéis el premio de Centro Educativo Sostenible 2018, sino que se os concede el reconocimiento del sello con una validez de 4 años. Durante esos 4 años tendréis una serie de facultades y beneficios, una serie de obligaciones. En cuanto a procedimiento y documentación, lo único que nos pedirán será una vez al año, y veréis que no es muy extenso, será un informe anual de las actividades que se han hecho y los resultados. Al final de esos 4 años podemos pedir una prórroga. Mediante el mismo formulario que hicimos en la solicitud de concesión, con otra casilla marcaremos la de la prórroga, si es que nuestros programas de educación ambiental y de gestión ambiental pues han sido prorrogados y vamos a seguir con ellos durante unos cuantos años. Y si mereció ser distinguido, seguramente seguirá mereciéndolo durante otros 4 años. Entonces presentamos esa solicitud. Digamos que es el resumen general. Presentamos nuestros programas de educación y gestión ambiental con la memoria y esa solicitud, nos lo valoran, nos resuelven y tiene una validez de 4 años a lo largo de los cuales presentamos esos informes anuales. Este es el resumen básico de lo que es el funcionamiento global del sello ambiental Centro Educativo Sostenible. Pero vamos a ir por partes. Como veis, a mí me gusta visualizar un poquito los procesos y para ello vamos a ir siguiendo después una secuencia cronológica, es decir, ¿por dónde tenemos que haber empezado en mi centro educativo? Pues tenemos que empezar por el programa de educación ambiental. Esa es la primera parte. Vais a ver que en el articulado nos van a ir dando una serie de requisitos que ahora vamos a ir señalando y el principio de todo, cronológicamente, es que tenemos que haber empezado haciendo una serie de acciones de educación ambiental que luego tendremos que tener recogidas en un programa de educación ambiental. Pues vamos con esa parte, porque esas son las 3 patas, los 3 requisitos fundamentales que tenemos es el programa de educación ambiental, el programa de gestión ambiental y, obviamente, pues cumplir con los compromisos y obligaciones. Esto es lo que nos dice el artículo que habla sobre los requisitos en la orden publicada el miércoles 17 de octubre de 2018, en la que en el Boletín Oficial de Castilla y León, en la que se establece el sello ambiental Centro Educativo Sostenible. Esto es lo que dice. Los requisitos son tener un programa de educación ambiental, tener un programa de gestión ambiental y asumir los compromisos y obligaciones. Bueno, pues vamos a empezar con el primero, con el programa de educación ambiental, porque hablando sobre él, la orden nos da una serie de requisitos y recomendaciones sobre el programa de educación ambiental.
Los primeros requisitos sobre el programa de educación ambiental son meramente administrativos. Es decir, nos dice que no simplemente tenemos que llevar a cabo unas acciones de educación ambiental, sino que el centro, los organismos del centro tienen que haber aprobado ese programa de educación ambiental. Y nos dice concretamente que tiene que estar aprobado por el claustro de profesores y por el consejo escolar, o en su defecto estar incluido en la programación general anual, en la PGA, con lo que se entiende que tiene esta aprobación. Pero por otra parte nos da otro requisito que nos va a condicionar la parte cronológica, que dice que debemos llevar 2 años ejecutando esas acciones de educación ambiental. Ahora vemos en qué se traduce esto, pero también en la parte, digamos, cronológica, pero también nos dice que tenemos que tener unos requisitos de contenido, es decir, no podemos tratar cualquier cosa, y tampoco podemos tratar una cosa sola, sino que nos da una serie de recomendaciones entre los aspectos que debemos tratar en educación ambiental. Entonces, como os decía antes, en la parte cronológica vemos que desde que empezamos a ejecutar las acciones de educación ambiental hasta que solicitamos la concesión del sello, tienen que haber pasado 2 años. También dice que tiene que estar aprobado. Pero si veis, os pongo la aprobación encima y sin estar anidado en la barra cronológica, porque en ningún momento, en ningún punto de la orden se especifica que esas acciones tengan que empezar a desarrollarse siempre y necesariamente después de haber aprobado el programa. Con lo cual, el estado en el que estáis, la mayoría de los centros educativos, es decir, desarrolláis acciones de educación ambiental, algunos de una manera coordinada, otros de una manera más deslavazada entre los ciclos o entre las tutorías o los docentes, pero al fin y al cabo todos lleváis acciones de educación ambiental, pero no las habéis recogido en un programa y no las habéis presentado a su aprobación en el claustro o en el consejo, o lo habéis incluido en la PGA. ¿Eso significa que esos años que lleváis de acciones están perdidos y tenéis que esperar? Tal como está recogida la orden, en ningún momento, como os digo, se especifica que el tiempo, esos 2 años, comience a contar desde la aprobación, sino desde la ejecución del programa. Es decir, si nosotros tenemos unas acciones de educación ambiental que podemos recoger en un programa y llevamos más de 2 años ejecutándolas, lo que tenemos que hacer es recogerlas en ese programa y presentarlas para su aprobación en estos órganos, en el claustro de profesores y en el consejo escolar, siempre antes de la solicitud de concesión. Pero no necesariamente 2 años antes de la misma. Lo único que necesitamos llevar con 2 años de antelación es que se lleven a cabo esas acciones de educación ambiental. Vale, vamos a ver qué requisitos de contenido nos sugiere la orden sobre el programa de educación ambiental. Hay un punto bastante indicativo del objetivo que tiene esta orden, y es que valga la redundancia, nos hace mucho hincapié en que necesitamos remarcar los objetivos y los indicadores. En los centros educativos, obviamente, estáis muy acostumbrados a realizar programas educativos y la redacción de objetivos no os va a ser nueva ni muchísimo menos. Pero sí que es importante que pensemos que a la hora de redactar nuestros objetivos estemos pensando en cuáles son los indicadores que nos van a ayudar a medir esos objetivos, nos van a ayudar a saber cómo de bien nos está yendo en ese programa de educación ambiental. Entonces vamos a ver si somos capaces de diseñar unos objetivos, unas acciones que podamos medir. Es importante esto porque, si bien, como os decía en las secciones anteriores, la orden del sello no nos establece unos requisitos cuantitativos muy importantes, básicamente no hay unos números reflejados, lo que sí nos dice es que tenemos que marcarnos unos objetivos y medir su desarrollo. Es decir, lo que nos propone es que establezcamos una línea base de cómo estamos funcionando, cuál es nuestro comportamiento ambiental, en lo educativo y en la gestión, y que seamos capaces de medir la progresión. Imaginaos que tenemos datos imaginaos que en nuestro centro educativo probablemente se lleven haciendo acciones de educación ambiental 20, 30 años, no lo sé.
o solo 5. Pero en cualquier caso, si tuviéramos por escrito los objetivos de cada una de esas acciones y los indicadores, aunque solo sea un indicador por cada acción, tendríamos algo de lo que partir muy fácil para diseñar las siguientes acciones. Y sobre todo sabríamos si las acciones han servido o no han servido y cuáles podemos repetir y cuáles no debemos repetir. En cualquier caso, esos indicadores son importantes porque serán luego los que tendremos que consignar en el informe anual. Nos van a pedir muy pocas cosas, pero sí nos van a pedir que esos indicadores. Entonces tenemos que pensar en cosas que sean medibles. Es decir, recapitulando, el programa de educación ambiental nos pide que esté aprobado, nos pide llevar 2 años ejecutándose y en cuanto al contenido nos pide que tenga unos objetivos y unos indicadores muy claros. Pero también nos dice algo sobre las metodologías. Tiene que implicar a toda la comunidad educativa y tienen que ser unas metodologías participativas. Claro, estamos muy acostumbrados ya a oír esto de metodología activa, participativa, pero lo que sí es cierto es que no se planea reconocer con este sello y distinguir a las metodologías pasivas. Es decir, no se trata de hacer acciones de educación ambiental en las que los destinatarios, tanto los alumnos y alumnas como docentes o la comunidad educativa en general, sean receptores pasivos de la educación ambiental. No basta con tener un ciclo de vídeos o de cineforum, bueno, forum aún sería, pero de cine sobre temas ambientales o recibir incluso una exposición ambiental si no vamos a hacer algo con ella. Se trata de que los destinatarios de nuestras acciones puedan participar de las acciones y sientan suyo ese asunto ambiental, no solo reciban información, no solo sean receptores de esa información, sino que estén implicados en ella. Entonces, además de estos requisitos de objetivos, indicadores y metodologías, el programa de educación ambiental nos sugiere el tipo de actividades concretas que debemos llevar a cabo y las clasifica en dos ámbitos. Y dice que hay que combinar acciones, actividades de experiencia y contacto directo con el entorno. Es decir, tenemos que salir al ambiente para hablar del medio ambiente. Tenemos que salir a conocerlo y a vivirlo, a experimentarlo. Si recordáis, en las secciones anteriores decíamos que es muy importante y os invitamos desde aquí a reformular esos mensajes y a crear esos vínculos emocionales, esos recuerdos. Eso solo se puede hacer. No hay nada que sustituya al contacto directo. Por mucho que tratemos en nuestras aulas, por mucho que tratemos en clase, en el patio, con los elementos y las acciones de educación ambiental tienen que salir y experimentar con la naturaleza y el entorno, el medio ambiente más cercano o más lejano, pero en cualquier caso salir. Y también nos dice, como el otro tipo de actividades que tenemos que llevar a cabo, las acciones para el conocimiento y la conservación y mejora del entorno. Es decir, no vale con hacer cosas en clase hablando de cómo conservar la naturaleza, pero tampoco vale salir a la naturaleza sin llenar la mochila de recursos de esos alumnos y alumnas para saber cómo pueden hacer y qué actitudes debíamos tener para conservar ese medio ambiente y mejorar nuestro entorno. Conocerlo y recibir conceptos, sí, claro que sí, pero hay que tener contacto y impregnarse de actitudes. La educación ambiental se moja, la educación ambiental es partidaria de la sostenibilidad. No es una educación que trate de transmitir exclusivamente conocimientos de cómo funciona la naturaleza o cómo funciona el medio ambiente, sino que es partidaria y toma partido por la conservación, por la sostenibilidad, toma partido por una equidad social, por una sostenibilidad económica y, por supuesto, por una sostenibilidad ambiental. Y para eso necesitamos explorar cuáles son las acciones que podemos hacer para conservar esta trilogía entre el medio ambiente, la sociedad y la economía. Y para eso necesitamos conocer cuáles son esas acciones para la conservación y, por supuesto, tener contacto directo con el entorno. Es decir, tenemos que combinar estas dos acciones. Pero la orden va más allá. Nos dice además qué aspectos entre ellos debemos abordar en estas actividades. Y cuando salimos al contacto directo con el entorno,
nos dice que entre las cosas que tratemos deberían estar estas. Podemos tratar los ciclos estacionales y climáticos, y fijaos que algunas de ellas no estamos hablando de salidas a contacto directo con el entorno en las que tengamos que viajar a entornos remotos y vírgenes de la naturaleza, ni mucho menos. Por ejemplo, el primer punto de los ciclos estacionales y climáticos lo podemos tratar desde el patio de nuestra escuela o desde nuestro barrio. En nuestro barrio vamos a poder ver cualquier elemento natural, incluso aunque vivamos en una zona urbana. Probablemente tengamos relativamente cerca algún jardín, algún parque o incluso el mismo arbolado de la vía pública, aunque no pertenezca a un espacio verde, sino que sea los arbolados lineales de las calles. Vamos a poder ver en ellos los ciclos estacionales y los ciclos climáticos. Pero lo hacemos con el contacto directo con el entorno. Se trata de que lo tratemos aquí. Los flujos de la energía, el sol como fuente de energía renovable, tampoco es algo que nos exija un esfuerzo muy grande, pero es necesario que tratemos este tema en un contacto directo con el entorno, en una salida al entorno, que veamos esos flujos de la energía directamente. Nos sugiere también que tratemos el tema del suelo y la fertilidad. Bueno, ya os ponía el ejemplo en el primer vídeo de una forma creativa de tratar este tema, de enterrar ropa interior en el suelo, ¿verdad? Y si no sabéis de qué os hablo, pues id al vídeo de la introducción, a la primera parte de esta serie de vídeos y sabréis de qué os estoy hablando y por qué eso puede colaborar con el tema de conocer y transmitir el suelo, sus valores y la fertilidad. El agua, por supuesto, el aire, el entorno acústico. Y aquí fijaos cómo incluso en el léxico que utiliza la orden vamos impregnándonos de eso que os decía yo, de esa evolución de la formulación de los mensajes de educación ambiental. Anteriormente podíamos hablar, o las palabras que más se utilizaban habrían sido las de contaminación acústica, ¿no? Y ya estamos hablando de la parte negativa solo. No, vamos a hablar, vamos a conocer nuestro medio ambiente y vamos a conocer también cuál es nuestro entorno acústico. No solo la parte negativa, la parte de contaminación, no solo esa parte de emisiones físicas, que serían esas ondas sonoras que emitimos desde nuestras múltiples actividades, sino también las que emite la naturaleza. ¿Cuál es nuestro entorno? ¿Cuál es nuestro paisaje acústico y nuestro paisaje sonoro? Muchas veces somos conscientes del paisaje visual, pero hace falta tratar el paisaje sonoro. Es una parte de nuestro patrimonio, del patrimonio natural, riquísimo y muy importante. Otro punto en el que nos habla de que debíamos tratar, o que podríamos tratar en las actividades de experiencia en contacto directo con el entorno, son los recursos geológicos. Es decir, tratar directamente en la Tierra qué recursos nos da la Tierra y cuáles son esos recursos físicos, esos recursos que nos da la Tierra y para qué los utilizamos. ¿Cuáles son esas materias primas? Experimentarlas de manera directa, vincular, de la misma manera que el ejemplo clásico que se pone en educación ambiental, ya incluso tirando de tópico en las granjas escuelas, cuando se dice que hay que hacer ver a los niños y niñas que la leche no sale del brick, pues hay que hacer ver también a los niños y niñas que el fósforo no sale del aire y que sale de una roca, que es un mineral, que es una materia prima que utilizamos en la agricultura, y verlo directamente en el entorno. También es importante, y sería otro punto de los que debíamos tratar en las actividades de experiencia en contacto directo con el entorno, la biodiversidad. La diversidad de las formas de vida y también la geodiversidad, la diversidad de las formas que nos ofrece y de los procesos que nos ofrece este planeta Tierra y todos esos procesos que tienen. El paisaje como una forma de interpretar y de saber cuál es toda esa diversidad de la vida, toda esa diversidad de la Tierra y la cantidad de aspectos que han tenido que ver en ese paisaje para llegar a ser el que es, desde el punto de vista ambiental, pero también cuál ha sido la vida, lo social que ha habido allí, cuáles han sido los procesos de esa vida, de la vida humana, esos procesos económicos. Y por último, y no menos importante, es el entorno inmediato. Y nos habla de dos ejemplos concretos. Hay que hablar de nuestro medio ambiente cercano, de cuál es, qué hacemos nosotros en el colegio y qué hacemos en nuestra casa, que al fin y al cabo es nuestro medio ambiente, es el ambiente en el que vivimos y
y tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra cuota de participación en cómo ocurre y cómo se da ese medio ambiente inmediato. Bien, estas son las sugerencias que nos da la orden en cuanto a las actividades de experiencia y contacto directo con el entorno. Pero también nos ofrece unas sugerencias de contenido en cuanto a las acciones de conservación y de conocimiento y conservación y mejora del entorno. Fijaos que algunos de ellos van a ser directamente los mismos o muy parecidos que los que veíamos en la parte anterior, solo que aquí va a cambiar la formulación, va a cambiar la manera de referirse al contenido y si os fijáis ya no nos habla solo de, como en el apartado anterior, de los ciclos y estacionales y climáticos, sino que nos va a hablar de qué podemos hacer, prevención y adaptación al cambio climático. Estamos hablando ya de unas actitudes. ¿Qué puedo hacer yo? Una vez que conozco el concepto de que lo que son los ciclos climáticos y lo que está ocurriendo con el calentamiento global y el cambio climático que estamos experimentando en la actualidad, sino que debemos tratar directamente acciones de educación ambiental que hablen de cómo debemos prevenir ese cambio climático y la parte que no podamos prevenir, revertir o frenar, ¿cómo podemos adaptarnos a ese cambio climático? Al final, si os fijáis, son actitudes. Siguiendo con la analogía, igual que nos habla de los flujos de energía y del sol, nos va a hablar de eficiencia energética. Es decir, aquí vamos a relacionar directamente nuestro comportamiento social y personal con el consumo de esa energía. Y el concepto fundamental es la eficiencia, cómo podemos hacer para que las actividades que necesitamos hacer lo hagamos sin derrochar esa energía. No solo eso, sino que esa energía que intentamos aprovechar al máximo, vamos a hablar de que provenga de las energías renovables. Obviamente aquí habría que tratar clarísimamente de las energías que no lo son y de cuál es el camino que debemos llevar para alcanzar esta actitud personal y social de la eficiencia energética y de las energías renovables. El siguiente punto sería la agricultura. Y aquí nombra 3 conceptos clave. La agricultura ecológica, también los productos de proximidad y de temporada, y aquí estamos muy relacionados con el consumo responsable, pero también al menos conocer. Y nos habla de algo muy, muy concreto. Nos está dando un ejemplo concreto de acciones para la conservación y mejora del entorno, que son los huertos educativos. Desde los huertos educativos podemos trabajar muchísimas de estas acciones. Acciones no solo de conocimiento, sino también de conservación. Si sabemos cuáles son los ciclos de la producción de alimentos, sabemos cuáles son las materias primas también que se necesitan, podemos tratar la parte económica y la parte social relacionada. Pero si sabemos también cuáles son los productos de temporada, también sabremos que los que no son de temporada tienen que viajar una serie de kilómetros y consumir una serie de energía. Entonces podremos tratar no solo el conocimiento, sino también relacionarnos con las actitudes de nuestra vida y qué actitudes podemos tomar en nuestro consumo de alimentos procedentes de la agricultura para que tengan un mayor componente de sostenibilidad. En cuanto al agua, ya no solo conocer físicamente el agua. En nuestro currículo, tanto en las ciencias de conocimiento del medio, la naturaleza, como en la parte ya más de ciencia física o química, vemos el agua, pero se trata de saber qué hacemos en la sociedad con ese agua, cómo la gestionamos, cómo la potabilizamos y la depuramos, cómo la usamos y qué podemos hacer para ser más eficientes en el consumo de este recurso escaso, en lo que llamamos el ahorro de agua. En cuanto al aire, es interesante cómo nos propone no solo hablar de la calidad del aire, sino hablar de una parte muy importante que tenemos ahora mismo, un reto que tenemos la sociedad, que es el de la movilidad. Fijaos que el de la movilidad está metido directamente con el del aire y relacionado con la calidad. Es decir, estamos vinculando muy estrechamente nuestras acciones con la situación del medio ambiente en el que vivimos y cómo nos puede afectar directamente. En el entorno acústico, obviamente, tenemos que trabajar la parte de contaminación acústica, pero nos lo nombra de una manera muy similar. Sin embargo, llama la atención en la parte de residuos cómo nos da 3 ejemplos de cuestiones que debemos tratar. Y es la prevención, la reutilización y el reciclaje. Fijaos que aquí nos saltamos, al menos en nomenclatura, la regla esta conocida de las 3 R's. Y habla de prevención.
Aquí, entre líneas, se nos está sugiriendo un tema que es el de la economía circular. Ya no solo reducir las materias que consumimos, que también, sino que las materias que consumimos estén diseñadas teniendo una previsión de cómo se van a gestionar después y cómo se van a gestionar con el ánimo de que no tengamos una economía lineal de producción, uso y destrucción o eliminación, sino que estén pensados para que vuelvan a entrar en el ciclo. Y para eso hay que prevenir. Es decir, no solo hace falta reducir, sino que aquello que no consigamos reducir, aquello que sí consumamos, tenga unas características de ecodiseño. Y por último, esas dos otras componentes, que es el de la reutilización y el reciclaje, que sigue teniendo vigencia, pero que no es la única de las acciones que debemos desarrollar, sino que la prevención y la economía circular está muy presente en estas actitudes que debemos tomar. En cuanto a la biodiversidad, nos habla de la conservación directamente. ¿Y cuáles son los objetos de la conservación? En este caso nos habla de espacios naturales y especies protegidas. Es importante que conozcamos, que en cada región conozcamos cuáles son los espacios que hemos decidido establecer un marco normativo para proteger su dinámica natural. ¿Por qué lo hacemos y por qué es necesario hacerlo? ¿Y cuáles son las acciones que utilizamos para conservar estos espacios? Y también, por supuesto, hablar de especies, de cuáles son esas especies y qué tienen de importancia en nuestros ecosistemas para que invirtamos esfuerzos en ellas. Por último, en cuanto al entorno inmediato, se nos habla de un dato muy concreto, que es el del consumo responsable, el consumo sostenible. En el colegio y en la casa, en los dos espacios, tanto los alumnos y alumnas como, por supuesto, todas las familias, tenemos una cuota de participación en cómo participamos, en cómo funcionamos como sociedad para producir los recursos. Tenemos un poder que es el del poder del consumidor, que decide qué es dónde se invierte el dinero y al final dónde se mueve toda la economía. Entonces, bueno, relacionar que nuestro consumo es responsable de las cosas que hay detrás de la producción de lo que consumimos. Entonces, en resumen, el programa de educación ambiental, los requisitos que nos impone, nos lo podemos hacer nosotros a mayores lo que necesitemos, pero los requisitos que nos impone son que tenga que ser aprobado por el claustro y por el consejo escolar, o estar incluido en la PGA, que lleve 2 años ejecutándose y que en el contenido observemos muy claramente unos objetivos y los podamos medir con unos indicadores, que las metodologías que utilicemos impliquen y sean participativas, que no sean los alumnos y alumnas meros receptores, y que las actividades que diseñemos tienen que ser de 2 tipos y bien combinadas: las actividades de experiencia y contacto directo con el entorno y actividades dirigidas a las actitudes de conocimiento, conservación y mejora de ese entorno. Con esto tenemos nuestro programa de educación ambiental. Y en nuestra secuencia cronológica, que es lo que veíamos al principio, es por lo que tenemos que arrancar. Tenemos que diseñar y aprobar ese programa de educación ambiental si no hemos hecho ninguna acción de educación ambiental, y si tenemos acciones de educación ambiental, tenemos que recogerlas para poder presentarlas en el claustro y aprobarlas. Solo entonces podemos solicitar la concesión, es decir, solo entonces podemos presentarnos a que nos reconozcan nuestras acciones y nuestro esfuerzo en este sello ambiental Centro Educativo Sostenible. Después tenemos las otras patas, los otros requisitos, que sería el programa de gestión ambiental y los compromisos y obligaciones. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Nos meteremos de harina en el programa de gestión ambiental. Ahora mismo nos vemos.